Bienvenidos a esta nueva sesión de geometría analítica. El día de hoy veremos o abordaremos ángulo entre dos rectas. Comenzamos. Ahora vamos a revisar cómo se obtiene el ángulo entre dos rectas. Aquí tenemos definido uno de los ángulos que forman las rectas L1 y la recta L2. Anteriormente ya habíamos mencionado que cada una de estas rectas forma un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X. En este caso, para la recta L1 tenemos θ1, para la recta L2 tenemos el ángulo θ2. Observa que aquí se genera un triángulo. Vamos a llamarlo MON. La pendiente, le vamos a llamar M1 de la recta L1, se define como la tangente de θ1, mientras que la pendiente de la recta L2, que le vamos a llamar M2, se define como la tangente de θ2. Además, θ es el ángulo entre dos rectas. Muy bien, ya dijimos que se genera nuestro triángulo MON. Y una de las características en los triángulos es que un ángulo exterior equivale a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Si nosotros expresamos θ en términos de los dos restantes, tendríamos θ2 menos θ1. Vamos a aplicar la tangente en ambos lados de la igualdad. Tendríamos lo siguiente: tangente de θ es igual a la tangente de θ2 menos θ1. Esta la vamos a desarrollar de la siguiente forma: tangente de una diferencia se define como tangente de θ2 menos tangente de θ1 entre 1 más la tangente de θ2 por la tangente de θ1. Ya habíamos definido que la tangente de θ1 es M1 y que la tangente de θ2 es M2. Si nosotros sustituimos, tendríamos lo siguiente: tangente de θ es igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para encontrar el ángulo entre dos rectas a partir de las pendientes de dichas rectas. Bueno, cuando nosotros intersectamos dos rectas puede suceder que las rectas sean paralelas. Si son dos rectas paralelas no existe intersección. Eso lo vas a identificar porque sus pendientes son iguales. Entonces, en nuestra fórmula, que se define como tangente del ángulo de inclinación M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1, observa que si M1 es igual a M2, entonces vas a obtener algo de la forma 0 sobre C. Y ahí tú vas a identificar que se trata de rectas paralelas, donde no existe un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación que te daría sería 0 grados. Ahora bien, el otro caso es que las rectas sean perpendiculares. Esto significa que forman un ángulo de 90 grados. En este caso, observa que el producto de tus pendientes para dos rectas perpendiculares es menos 1. Ya lo habíamos mencionado. Si tú sustituyes esto en tu fórmula, tendríamos M2 menos M1 sobre 1 más menos 1. El denominador se va a hacer 0, entonces tendríamos una constante sobre 0. Si al momento de tú sustituir las pendientes de las rectas, el denominador te da 0, tú sabrás que se trata de rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. O sea que el ángulo de inclinación automáticamente es de 90 grados. Y el último caso es de dos rectas simplemente que se corten. Ahí lo vas a identificar porque sus pendientes son diferentes y pueden generar un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo.
Determina la magnitud del ángulo agudo formado por las rectas que pasan por los puntos. La recta L1 pasa por el punto A, 2,1, B, 4,3. La recta L2 por el punto C, menos 1,5 y D, 3,2. Vamos a graficarlos en el plano cartesiano. Nuestro eje X, nuestro eje Y. El punto A se encuentra en 2,1. Aquí se encuentra el punto A. El punto B se encuentra en el punto 4,3. Aquí está el punto B. Quiere decir que la recta L1 va a ser esta de aquí. La vamos a llamar L1. La recta L2 se encuentra en menos 1,5. Por aquí está el punto C. Y el punto D se encuentra en 3,-2. Aquí está el punto D. Si nosotros unimos esos dos puntos, tendríamos la recta L2. Nos piden el ángulo agudo. A grandes rasgos, los ángulos agudos son estos de aquí, ya sea el de aquí o el de acá. Recordemos que estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Vamos a tomar el ángulo de acá y lo vamos a llamar teta. El ángulo lo vamos a graficar en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Esto significa que vamos a manejar una flechita aquí. Observa que la medición de este ángulo inicia en la recta L1 y termina la medición en la recta L2. Esta medición nos indica la pendiente inicial. Como inicia en la recta L1, la pendiente de la recta L1 es la pendiente inicial. Y como el ángulo, su medición termina en la recta L2, la pendiente de L2 la vamos a llamar pendiente final. Entonces, ya sabemos quién va a ser M1 y M2. Ahora debemos de encontrar las pendientes de dichas rectas. La pendiente M1, que es la pendiente de la recta L1, ocupamos los puntos A y B. Esto es 3 menos 1 sobre 4 menos 2. 3 menos 1 es 2, 4 menos 2 es 2, quiere decir que la pendiente tiene un valor de 1. La pendiente M2 resulta de la pendiente de C y D. Entonces, la pendiente 2 menos 5 sobre 3 menos 1. Menos 2 menos 5 es menos 7. Menos por menos es más. 3 más 1 es 4. Con estos valores de las pendientes, lo que vamos a hacer es sustituirlos en la fórmula ya establecida. Como ya mencionamos, el ángulo de inclinación entre dos rectas se obtiene mediante la fórmula tangente del ángulo es igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Los datos que habíamos encontrado era que M1 es igual a 1 y que M2 es menos 7 cuartos. Estos datos los vamos a sustituir aquí, resultando menos 7 cuartos menos 1 entre 1 más M2, que es menos 7 cuartos, por M1, que vale 1. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esta operación. Menos 7 cuartos menos 1 son menos 11 cuartos. En el denominador tendríamos 1, más por más es menos 7 cuartos. Esto es igual a menos 11 cuartos sobre 1 menos 7 cuartos, nos da de resultado menos 3 cuartos. Denominadores iguales, su división es 1, menos entre menos es más, y el resultado es 11 tercios. Eso es lo que equivale la tangente del ángulo. Lo que sigue es determinar precisamente ese ángulo. Entonces, sabemos que la tangente del ángulo de inclinación es 11 tercios, teta es igual a tangente a la menos 1 de 11 tercios. Este valor lo vas a obtener ya sea con calculadora o con las tablas de las funciones trigonométricas, y su valor es 74 grados 40 minutos. Esto es una aproximación, ya que
11 entre 3 nos da algo así como 3.66. En mi caso, busqué en las tablas que vienen al final de tu libro Matemáticas Simplificadas la aproximación, y su aproximación es 74 grados 40 minutos. Si tú realizas esta operación en tu calculadora, vas a diferir por algunos minutos, incluso algunos segundos, pero nuestro resultado es correcto.